Me llamo Roberto Mendoza. Tengo 60 años y durante los últimos 8 meses he estado preparándome para el día más importante en la vida de mi hijo. No sabía que también sería uno de los días más dolorosos de mi propia vida, hasta que se convirtiera en el más revelador. Todo comenzó cuando mi hijo Diego me anunció que se casaba con Sofía, la hija de uno de los empresarios más exitosos de Guadalajara. Yo debería haber estado completamente feliz, y lo estaba, pero también sentía una punzada de preocupación que no podía explicar completamente en ese momento. Diego tiene 28 años y es un joven brillante, ingeniero industrial graduado de la Universidad de Guadalajara con honores. Siempre ha sido mi orgullo, no solo por sus logros académicos, sino por el hombre bueno y trabajador en el que se convirtió. Su madre, mi querida esposa Carmen, murió cuando él tenía 15 años, y desde entonces hemos sido solo nosotros dos contra el mundo. Crié a Diego trabajando como mecánico automotriz en mi propio taller, Mecánica Mendoza, que construí desde cero hace más de 30 años. No tengo educación universitaria, apenas terminé la preparatoria antes de que las necesidades económicas me obligaran a trabajar para mantener a mi propia familia cuando era joven. Pero siempre me aseguré de que Diego tuviera todas las oportunidades que yo nunca tuve. Cuando Diego me presentó a Sofía por primera vez, inmediatamente pude ver por qué se había enamorado de ella. Es una mujer hermosa, inteligente y educada, licenciada en Administración de Empresas y actualmente trabajando en la empresa familiar de su padre. Pero también pude ver algo más. Venía de un mundo completamente diferente al nuestro. La familia de Sofía, los Herrera, son dueños de una cadena de concesionarios de automóviles de lujo en todo Jalisco. Su padre, don Alejandro Herrera, es un hombre de 65 años que construyó su imperio desde una agencia pequeña hasta convertirse en uno de los distribuidores de automóviles más importantes del estado. Su casa en Zapopan es lo que yo llamaría una mansión, con jardines que requieren un equipo completo de jardineros y una sala de estar más grande que toda mi casa. La primera vez que fui a su casa para conocer oficialmente a la familia, me sentí como un pez fuera del agua. Don Alejandro me recibió cordialmente, pero pude sentir cómo evaluaba cada palabra que yo decía, cada aspecto de mi apariencia, cada detalle que revelara mi origen humilde. No fue grosero, pero tampoco fue cálido. Era el tipo de cortesía que un hombre rico muestra hacia alguien que considera socialmente inferior, pero que debe tolerar por circunstancias familiares. Doña Mercedes, la madre de Sofía, fue más sutil en su evaluación, pero igualmente clara. Durante toda la cena me hizo preguntas que parecían inocentes, pero que claramente estaban diseñadas para establecer mi posición social y económica. ¿A qué se dedica exactamente? ¿Dónde estudió Diego? ¿Viven en el centro de la ciudad? Cada pregunta era una pequeña prueba, y yo sabía que estaba fallando la mayoría de ellas. Diego, por supuesto, estaba completamente ajeno a estas dinámicas sutiles. Él veía solo que las dos familias se estaban conociendo y que todos estaban siendo educados unos con otros. Su inocencia sobre las diferencias de clase era tanto adorable como preocupante. Había crecido conmigo, sabía que no éramos ricos, pero nunca había experimentado realmente lo que significaba estar en un ambiente donde tu posición económica te definía completamente. Después de esa primera cena, cuando regresamos a casa, Diego estaba emocionado. ¿No te parecen increíbles, papá? Don Alejandro me dijo que hay muchas oportunidades en su empresa para alguien con mi preparación, y doña Mercedes dice que Sofía siempre habla de mí. Yo sonreí y le dije que parecían muy buenas personas, porque no quería arruinar su felicidad con mis inseguridades. Pero esa noche, acostado en mi cama,
No pude evitar sentir que acababa de ver el comienzo del fin de la relación cercana que había tenido con mi hijo durante toda su vida. Los meses siguientes confirmaron mis peores temores. Diego comenzó a pasar cada vez más tiempo con la familia Herrera. Don Alejandro le ofreció un trabajo en su empresa, con un salario que era 3 veces lo que Diego podría ganar en cualquier otro lugar como recién graduado. Sofía lo invitaba constantemente a eventos sociales, galas benéficas y reuniones familiares donde Diego conocía a otros empresarios exitosos y sus familias. Gradualmente, mi hijo comenzó a cambiar. Su forma de vestir se volvió más elegante. Su vocabulario incorporó palabras y referencias que había aprendido en su nuevo círculo social, y sus conversaciones conmigo se volvieron menos frecuentes y menos profundas. No es que Diego se volviera arrogante o que me tratara mal, pero había una distancia nueva entre nosotros, como si estuviera viviendo en un mundo al que yo no tenía acceso. Cuando venía a visitarme al taller, ahora llegaba en un coche prestado por la empresa de don Alejandro y podía ver cómo se sentía ligeramente incómodo entre las herramientas grasientas y los autos viejos que siempre habían sido nuestro ambiente natural. «Papá», me dijo una tarde después de trabajar juntos en un motor, «¿nunca has pensado en expandir el negocio? Don Alejandro dice que con la experiencia que tienes, podrías abrir varios talleres. Tal vez especializarte en autos de lujo». Era una sugerencia bien intencionada, pero me dolió porque podía escuchar la voz de don Alejandro detrás de las palabras de mi hijo. Diego ya no veía mi taller como algo de lo que estar orgulloso, sino como algo que necesitaba ser mejorado o expandido para ser respetable. «Mijo», le respondí mientras limpiaba mis manos con un trapo grasiento, «este taller me ha dado todo lo que tengo. Me dio una casa, te pagó la universidad y me ha dado una reputación de honestidad en esta colonia durante 30 años. No todos los éxitos se miden en el número de propiedades que tienes». Diego asintió, pero pude ver en sus ojos que mis palabras sonaban como las excusas de un hombre que había perdido la ambición. Esa fue la primera vez que sentí que mi hijo se estaba avergonzando de mí. Cuando Diego anunció que se iba a casar, mi primera emoción fue genuina felicidad. Sofía lo amaba, eso era claro, y él estaba radiante de alegría. Pero mi segunda emoción fue pánico al darme cuenta de que tendría que navegar todo el proceso de planificación de una boda con una familia que claramente tenía expectativas muy diferentes sobre lo que debería ser una celebración apropiada. La primera reunión para planificar la boda se llevó a cabo en casa de los Herrera. Diego me recogió y durante el viaje me explicó que era importante que yo contribuyera con mis ideas, que esta era una celebración de ambas familias y que los Herrera querían asegurarse de que yo me sintiera incluido en todas las decisiones. Cuando llegamos, encontramos a don Alejandro y doña Mercedes sentados en su elegante sala de estar con una wedding planner profesional, varios catálogos de lugares para recepciones y lo que parecía ser un presupuesto ya elaborado. «Roberto», me saludó don Alejandro, levantándose para darme la mano, «qué bueno que puedas acompañarnos. Esperamos que tengas muchas ideas para hacer de esta boda algo realmente especial para nuestros hijos». La wedding planner, una mujer elegante llamada Mónica, comenzó a explicar las opciones que había investigado. Habló de una recepción en el club de golf más exclusivo de Guadalajara, un menú diseñado por un chef que había trabajado en restaurantes de la Ciudad de México y decoraciones florales que costarían más de lo que yo ganaba en 3 meses. ¿Y cuál sería la contribución de cada familia?, pregunté cuando Mónica terminó su presentación. Don Alejandro intercambió una mirada rápida con su esposa antes de responder. «Bueno, Roberto, nosotros estamos preparados para cubrir la mayor parte de los gastos. Entendemos que una celebración de esta magnitud puede ser significativa en términos económicos.
Pero, por supuesto, añadió doña Mercedes rápidamente, cualquier contribución que puedas hacer será muy apreciada. Tal vez podrías encargarte de algunas cosas más pequeñas, como las flores para la iglesia, o quizás ayudar con los gastos del transporte. Me sentí como si me hubieran abofeteado. No era la cantidad de dinero lo que me molestaba, era la forma en que habían asumido automáticamente que yo no podría contribuir de manera significativa a la boda de mi propio hijo. Déjenme revisar los números, dije con la mayor dignidad que pude reunir. Quiero contribuir apropiadamente a la boda de Diego. Esa noche, en casa, revisé mis finanzas. Tenía algunos ahorros, pero definitivamente no lo suficiente para pagar la mitad de una boda que costaría más que mi casa. Sin embargo, tenía algo que había estado guardando para la jubilación, un terreno que había comprado años atrás, en las afueras de la ciudad, esperando que algún día se desarrollara y aumentara su valor. Decidí venderlo. Durante las siguientes semanas, trabajé con un agente inmobiliario para vender el terreno. No obtuve el precio que había esperado, pero fue suficiente para permitirme contribuir significativamente a la boda de Diego. Cuando le dije a don Alejandro que podía cubrir un tercio de los gastos totales, vi sorpresa genuina en sus ojos. «Roberto», me dijo, «no esperábamos que fuera necesario. Quiero decir, estamos más que dispuestos a cubrir todo». «Don Alejandro», le respondí, «Diego es mi único hijo. Su boda es tan importante para mí como lo es para ustedes. Quiero que sea perfecta». A partir de ese momento, la actitud de la familia Herrera hacia mí cambió ligeramente. No diría que se volvieron cálidos, pero comenzaron a incluirme más en las decisiones y a consultar mi opinión sobre varios aspectos de la celebración. Sin embargo, también noté que Diego se sentía incómodo con mi insistencia en contribuir financieramente. Una tarde, mientras trabajábamos juntos en el taller, me confrontó al respecto. «Papá, no tienes que hacer esto. Los Herrera pueden costear toda la boda sin problemas. No quiero que te endeudes o que vendas cosas solo para impresionarlos». «No es para impresionarlos, Diego», le expliqué. «Es para ti. Eres mi hijo y quiero darte la boda que mereces». «Pero papá, yo no necesito una boda costosa. Sofía y yo seríamos felices con algo simple». Esa era la parte más frustrante. Diego realmente no entendía por qué esto era importante. En su mente, el dinero era simplemente un medio para un fin, y si los Herrera podían pagar, no había razón para que yo me esforzara. Pero para mí, se trataba de respeto y dignidad. Se trataba de poder ver a mi hijo caminar hacia el altar sabiendo que su padre había contribuido a hacer de su día especial algo memorable. Durante los meses de preparación, me involucré en cada aspecto de la planificación de la boda. Acompañé a Diego a las pruebas de su traje, aunque el traje costaba más de lo que yo había gastado en ropa en los últimos 5 años. Participé en las reuniones con el fotógrafo, aunque sus tarifas eran equivalentes a un mes de ingresos de mi taller. Asistí a las cenas de degustación con el catering, aunque cada plato individual costaba lo que yo cobraba por una reparación menor. En cada una de estas actividades me esforcé por mostrarme conocedor e involucrado, pero constantemente tenía la sensación de estar actuando en un papel para el cual no había sido preparado. La relación con don Alejandro gradualmente se volvió más cordial, especialmente después de que demostré que podía contribuir financieramente. Comenzó a incluirme en conversaciones sobre el negocio automotriz, preguntándome sobre mi experiencia con diferentes marcas de autos y mi opinión sobre tendencias en el mercado. «Roberto», me dijo una tarde después de una reunión de planificación, «he estado pensando en lo que me dijiste sobre la importancia del servicio postventa. En nuestro negocio, vendemos los autos, pero no tenemos un departamento de servicio realmente excelente.
¿Alguna vez has considerado expandir tu taller para incluir servicios más especializados? Era la primera vez que me hablaba como a un igual en el mundo de los negocios, y tengo que admitir que me sentí halagado. Pero también me di cuenta de que su respeto hacia mí era directamente proporcional a mi capacidad de contribuir financieramente y a mi conocimiento en un área que él consideraba valiosa. Mientras tanto, mi relación con Diego continuaba volviéndose más distante. No era que peleáramos o que hubiera tensión abierta entre nosotros, pero había una formalidad nueva en nuestras conversaciones, como si estuviera hablando con un cliente educado en lugar de con mi hijo. Una noche, 2 meses antes de la boda, Diego vino al taller después del trabajo. Encontré esto inusual porque últimamente raramente me visitaba espontáneamente. «Papá», me dijo mientras yo terminaba de trabajar en un motor, «quiero hablar contigo sobre algo». «Claro, mijo. ¿Qué pasa?» «Es sobre la boda. Específicamente sobre el discurso del padre del novio». Mi corazón se hundió. Había estado temiendo este momento. Sofía y yo hemos estado hablando y pensamos que tal vez sería mejor si mantuviéramos los discursos cortos y simples. Ya sabes, solo los aspectos básicos, agradecer a todos por venir, hablar sobre lo feliz que estoy, ese tipo de cosas. Lo que Diego estaba diciendo realmente era que tenía miedo de que yo dijera algo inapropiado o embarazoso frente a los invitados de clase alta de los Herrera. «Diego», le dije, tratando de mantener mi voz calmada, «he estado pensando en ese discurso durante meses. Tengo muchas cosas importantes que quiero decir sobre ti, sobre nosotros, sobre el hombre en que te has convertido. Lo sé, papá, y aprecio eso. Pero este será un evento muy formal, con muchas personas importantes del mundo de los negocios. Queremos asegurarnos de que todo salga perfecto». «¿Y crees que yo no puedo hacer un discurso que sea apropiado para tu boda?» Diego se quedó callado por un momento, y en ese silencio ambos entendimos lo que realmente estaba diciendo. «No es eso, papá. Es solo que... Bueno, tú sabes cómo es la familia de Sofía. Tienen expectativas muy específicas sobre este tipo de eventos. Esa noche, después de que Diego se fue, me senté en mi pequeña sala de estar y me di cuenta de que había perdido a mi hijo. No completamente, pero había perdido la versión de él que me conocía, me respetaba y se enorgullecía de quién era yo y de dónde veníamos. El hijo que ahora venía a visitarme era educado, cariñoso en la superficie, pero fundamentalmente avergonzado de su padre mecánico, que no sabía cómo comportarse en el mundo elegante que él ahora habitaba. Sin embargo, a pesar de mi dolor, continué con los preparativos de la boda. Vendí el terreno, contribuí con mi parte del dinero, asistí a todas las reuniones y me preparé para el papel que me habían asignado. El padre del novio que estaría presente, pero que no se destacaría demasiado. Una semana antes de la boda, don Alejandro me invitó a almorzar, solo nosotros dos. Pensé que tal vez quería revisar los últimos detalles de la ceremonia, pero resultó ser algo completamente diferente. «Roberto», me dijo después de que ordenamos, «quiero hablar contigo sobre Diego. ¿Qué pasa con él? Es un joven excepcional, inteligente, trabajador, honesto. En la empresa ha demostrado ser exactamente el tipo de persona que necesitamos para el futuro». «Eso me da mucho gusto escuchar. Pero también quiero que sepas que Sofía y él van a tener muchas oportunidades. Estoy planeando expandir el negocio a otros estados, y Diego será una parte importante de esa expansión. Eso suena como una gran oportunidad para él. Lo es. Pero también significa que probablemente se mudarán de Guadalajara en algún momento durante los próximos años. Queremos asegurarnos de que entiendas que esto no es nada personal hacia ti. Es simplemente lo mejor para su futuro». En ese momento,
Entendí que esta conversación era la forma educada de don Alejandro de decirme que mi hijo se estaba alejando permanentemente de mi mundo y entrando completamente al suyo. Por supuesto, le dije, solo quiero lo mejor para Diego. Sabía que lo entenderías. Eres un buen hombre, Roberto, y has criado a un hijo excepcional. Deberías estar muy orgulloso. Mientras regresaba a casa después de ese almuerzo, me di cuenta de que la boda no sería solo una celebración. Sería también una despedida. Una despedida del hijo que había conocido, del joven que había crecido en mi taller, que había aprendido a cambiar aceite antes de que pudiera manejar y que una vez había dicho que quería ser como su papá cuando creciera. Esa noche, finalmente escribí el discurso que había estado posponiendo. No fue el discurso que había planeado originalmente, lleno de anécdotas sobre nuestra vida juntos y memorias de los momentos que habíamos compartido. En su lugar, escribí algo corto, simple y apropiado para la ocasión formal que Diego y Sofía querían. Pero mientras escribía, no podía dejar de sentir que estaba escribiendo mi propia rendición. Estaba aceptando oficialmente que el papel de don Alejandro en la vida de mi hijo sería más importante que el mío, que los valores y aspiraciones que yo había tratado de inculcarle serían reemplazados por otros que encajaran mejor en su nuevo mundo. El día antes de la boda, Diego vino a visitarme una última vez. Trajo su traje para que lo viera y tengo que admitir que se veía increíblemente guapo y sofisticado. ¿Qué piensas, papá? Te ves perfecto, mijo. Tu mamá estaría tan orgullosa. Por un momento vi un destello del Diego que recordaba, el niño que buscaba la aprobación de su padre. Papá, quiero que sepas que aunque las cosas han estado un poco diferentes últimamente, tú sigues siendo la persona más importante en mi vida. Nada de eso va a cambiar. Quería creerle. Con todo mi corazón quería creer que la boda sería simplemente el comienzo de una nueva fase en nuestra relación, no el final de la fase antigua. Lo sé, Diego, y quiero que sepas que estoy muy orgulloso del hombre en que te has convertido. Nos abrazamos y por un momento sentí como si mi hijo hubiera regresado a casa. Pero esa noche, mientras me preparaba para la boda, no podía sacudir la sensación de que mañana no solo estaría entregando a mi hijo a una nueva familia, sino que también estaría aceptando mi propia irrelevancia en su vida futura. No tenía idea de que al día siguiente, cuando finalmente me llamaran al micrófono, todo cambiaría de maneras que nunca podría haber imaginado. El día de la boda amaneció con un sol radiante que parecía bendecir la unión de Diego y Sofía. Me levanté a las 5 de la mañana, no porque tuviera que estar en algún lugar temprano, sino porque los nervios no me dejaron dormir más. Durante toda la noche había estado repasando mentalmente cada detalle del día, cada momento en que tendría que interactuar con la familia Herrera y sus invitados, cada palabra de mi discurso cuidadosamente preparado. Me duché con especial cuidado y me puse el traje que había comprado específicamente para la ocasión. No era tan caro como el de Diego, pero era el mejor traje que había tenido en mi vida. Al verme en el espejo, casi no me reconocí. El hombre que me devolvía la mirada parecía respetable, presentable, alguien que podría pertenecer a ese mundo elegante al que mi hijo ahora pertenecía. Pero por debajo de la ropa nueva y el peinado cuidadoso, seguía siendo Roberto Mendoza, el mecánico de 60 años que se había levantado a las 5 de la mañana todos los días durante 30 años para abrir su taller. Llegué a la iglesia de San Ignacio 2 horas antes de la ceremonia. Era una de las iglesias más hermosas de Guadalajara, con una arquitectura colonial que hablaba de siglos de historia y tradición. Los Herrera habían elegido este lugar no solo por su belleza, sino también por su prestigio social.
Casarse en San Ignacio era una declaración de estatus que todos los invitados entenderían inmediatamente. Los floristas ya estaban trabajando, transformando el altar en un jardín de rosas blancas y lirios que perfumaban todo el espacio. Era más hermoso de lo que había imaginado, y por un momento me sentí abrumado por la realización de que mi hijo se casaría en un lugar tan magnífico. Don Alejandro llegó poco después que yo, seguido por una caravana de familiares y empleados coordinando los últimos detalles. Me saludó cordialmente, pero pude notar que estaba en modo ejecutivo, dirigiendo operaciones y asegurándose de que todo fuera perfecto. «Roberto», me dijo después de supervisar la colocación de las flores, «espero que hayas dormido bien. Va a ser un día muy especial». «Sí, muy especial», respondí, aunque ambos sabíamos que yo había estado despierto la mayor parte de la noche. «¿Ya tienes tu discurso preparado?», me preguntó. «Sí, algo corto y simple como Diego me pidió». «Perfecto. Estoy seguro de que será muy apropiado». Esa palabra, apropiado, me siguió resonando mientras esperaba. No emotivo o personal o memorable, simplemente apropiado. Diego llegó una hora antes de la ceremonia, acompañado por sus padrinos y algunos amigos. Al verlo en su traje de novio, sintiendo el peso del momento, sentí una oleada de orgullo y amor que casi me hizo llorar. Sin importar todo lo que había pasado entre nosotros durante los últimos meses, este seguía siendo mi hijo, el niño que había criado solo después de que murió Carmen. «Papá», me dijo acercándose con una sonrisa nerviosa, «¿cómo me veo?» «Como el hombre más afortunado del mundo», le respondí honestamente. Nos abrazamos y por un momento todo lo demás desapareció. Era solo un padre y su hijo en el día más importante de sus vidas. «Papá, quiero agradecerte por todo lo que has hecho para hacer posible este día. Sé que has hecho sacrificios». «No hables de sacrificios hoy», lo interrumpí. «Hoy es para celebrar tu felicidad». Mientras los invitados comenzaron a llegar, me di cuenta de la magnitud social de este evento. No era solo una boda, era una reunión de la élite empresarial de Guadalajara. Reconocí rostros de periódicos y revistas de negocios, políticos locales y familias cuyas casas había visto solo desde afuera mientras pasaba en mi camioneta. Cada invitado que llegaba vestía ropa que probablemente costaba más de lo que yo ganaba en un mes. Las mujeres lucían joyas que brillaban incluso bajo la luz suave de la iglesia, y los hombres llevaban relojes que podrían haber financiado la educación universitaria de varios niños. Me senté en la primera fila del lado del novio, como correspondía al padre, pero mientras observaba a los invitados tomar sus lugares, no pude evitar notar que mi lado de la iglesia se veía notablemente vacío comparado con el de la familia Herrera. Había invitado a algunos clientes del taller que se habían vuelto amigos a lo largo de los años, a mis hermanos y sus familias, y a algunos vecinos de mi colonia. Eran buenas personas, trabajadoras y honestas, pero claramente estaban tan fuera de lugar como yo en este ambiente. Mi hermano menor, Carlos, se sentó a mi lado con su esposa y sus 2 hijos adolescentes. Roberto me susurró, «Esto es impresionante. Diego realmente se casó bien». «Sí», respondí, aunque la palabra «bien» me molestó de una manera que no podía explicar completamente. La ceremonia comenzó puntualmente a las 6 de la tarde. La música del órgano llenó la iglesia con melodías que parecían provenir del cielo mismo. Cuando Sofía apareció al final del pasillo del brazo de don Alejandro, toda la congregación se puso de pie en admiración. Estaba absolutamente radiante. Su vestido había sido diseñado especialmente para ella por uno de los diseñadores más famosos de México, y cada detalle era perfecto. Su velo se extendía varios metros detrás de ella, y las flores en su ramo habían sido importadas especialmente para la ocasión.
Pero cuando miré a Diego esperándola en el altar, todo lo demás dejó de importar. La expresión en su rostro era de puro amor y asombro. En ese momento entendí que, sin importar todos mis sentimientos complicados sobre esta boda, mi hijo era genuinamente feliz, y eso era lo único que realmente importaba. La ceremonia fue hermosa y tradicional. El padre García, quien había conocido a la familia Herrera durante décadas, habló sobre el matrimonio como la unión de dos familias, dos tradiciones y dos futuros. Sus palabras fueron elegantes y apropiadas, aunque no pude evitar notar que cuando habló sobre las familias, sus ojos se dirigieron principalmente hacia el lado de los Herrera. Durante el intercambio de votos, tanto Diego como Sofía lloraron. Sus palabras fueron personales y hermosas, hablando sobre el amor que habían encontrado el uno en el otro y sus sueños para el futuro. Diego mencionó a su madre, agradeciendo su memoria por haberle enseñado a amar, y por un momento pensé que también me mencionaría a mí, pero no lo hizo. Cuando el padre García pronunció a Diego y Sofía como marido y mujer, la iglesia explotó en aplausos. Me puse de pie con todos los demás, aplaudiendo y sonriendo, pero sintiendo una extraña melancolía en el pecho. La sesión de fotografías después de la ceremonia fue un proceso largo y elaborado. El fotógrafo, un profesional que había trabajado con celebridades, dirigió cada toma con precisión militar. Primero fueron las fotos de los novios solos, luego con la familia inmediata de cada lado, luego con grupos cada vez más grandes de familiares y amigos. Cuando llegó el momento de las fotos familiares, me di cuenta de que habían sido cuidadosamente coreografiadas para minimizar las diferencias obvias entre las dos familias. Me colocaron estratégicamente entre Diego y don Alejandro, con Sofía del otro lado de su padre, creando una composición balanceada que no revelara inmediatamente quién pertenecía a qué mundo social. «Roberto», me dijo el fotógrafo, «¿tal vez podría sonreír un poco más? Este es un día feliz». Tenía razón, por supuesto. Forcé una sonrisa más grande y traté de parecer tan feliz como me sentía por dentro, aunque las emociones eran más complicadas de lo que cualquier fotografía podría capturar. El salón de recepciones en el Country Club de Guadalajara era aún más impresionante que la iglesia. El lugar había sido transformado en lo que parecía un palacio, con manteles de seda, centros de mesa con flores exóticas y un sistema de iluminación que hacía que todo brillara con una luz dorada y romántica. Cada mesa estaba perfectamente puesta con cristalería fina, platería auténtica y servilletas de lino dobladas en formas artísticas. Los meseros vestían uniformes impecables y se movían por el salón con la precisión de bailarines profesionales. Mi mesa estaba ubicada estratégicamente cerca de la mesa principal, pero no demasiado cerca. Era una posición que me honraba como padre del novio, mientras me mantenía a una distancia respetable del centro de atención social. Mis invitados, mi hermano Carlos y su familia, algunos clientes del taller y vecinos de mi colonia, se veían claramente impresionados e intimidados por el ambiente. Hablaban en voces más bajas de lo normal y comían con cuidado extra, como si tuvieran miedo de hacer algo inapropiado. «Roberto», me dijo mi compadre Miguel, quien había venido con su esposa, «nunca había estado en un lugar tan elegante. Tu hijo realmente llegó lejos». «Sí», respondí, «llegó muy lejos». La cena fue un banquete de 5 platos, preparado por el chef más famoso de la ciudad. Cada plato era una obra de arte culinario, presentado con una descripción detallada de los ingredientes y la técnica de preparación. Era delicioso, pero también era el tipo de comida que requería conocimiento sobre cómo comerla apropiadamente. Observé discretamente a los otros invitados para asegurarme de que estaba usando los cubiertos correctos para cada plato.
No quería ser el padre del novio, que no sabía cómo comportarse en una cena formal. Durante la cena, don Alejandro se acercó a nuestra mesa para saludar a mis invitados. Fue cortés y encantador, preguntando sobre sus trabajos y sus familias, pero pude ver cómo los evaluaba sutilmente, catalogándolos en su mente como la gente de Roberto. Después de la cena, comenzaron los discursos. El maestro de ceremonias, un locutor profesional, contratado específicamente para el evento, introdujo cada orador con biografías que sonaban como presentaciones corporativas. Primero, habló el padrino de bodas, uno de los mejores amigos de Diego de la universidad, quien ahora trabajaba en una firma de consultoría internacional. Su discurso fue elegante y divertido, lleno de anécdotas sobre la vida universitaria de Diego y su sorpresa cuando conoció a Sofía. Luego habló la madrina de bodas, la hermana menor de Sofía, quien había estudiado en París y trabajaba en el mundo de la moda. Su discurso fue emotivo y hermoso, hablando sobre cómo Sofía había encontrado en Diego no solo un esposo, sino un alma gemela. Cuando llegó el turno de don Alejandro, se dirigió al micrófono con la confianza natural de alguien acostumbrado a hablar frente a audiencias importantes. Su discurso fue una obra maestra de oratoria social, combinando humor apropiado, emoción genuina y observaciones perspicaces sobre el matrimonio y la familia. Habló sobre cómo había visto crecer a Sofía hasta convertirse en la mujer excepcional que era hoy, sobre las cualidades que había admirado en Diego desde el momento que lo conoció, y sobre su confianza en que juntos construirían una vida llena de éxito y felicidad. «Diego», dijo don Alejandro dirigiéndose directamente a mi hijo, «desde el primer día que entraste a nuestra familia, supimos que eras especial. Tu inteligencia, tu ética de trabajo y tu carácter me han impresionado constantemente. Pero más que eso, la forma en que amas a nuestra Sofía nos ha demostrado el tipo de hombre que eres». El salón estalló en aplausos, y pude ver lágrimas en los ojos de Diego mientras escuchaba las palabras de su suegro. «Estoy orgulloso de llamarte mi hijo», continuó don Alejandro, «y estoy emocionado de ver todo lo que lograrán juntos en los años venideros». Era un discurso perfecto, y cuando don Alejandro regresó a su mesa, recibió una ovación de pie de toda la audiencia. Luego llegó mi turno. El maestro de ceremonias me presentó simplemente como Roberto Mendoza, el padre del novio, sin biografía elaborada o logros profesionales que mencionar. Me dirigí al micrófono con el discurso que había preparado, corto y simple, como Diego había pedido. «Buenas noches», comencé, mi voz sonando más nerviosa de lo que había esperado. «Quiero agradecer a todos por acompañarnos en este día tan especial». Miré hacia Diego y Sofía en la mesa principal. Diego me sonrió alentadoramente, pero pude ver algo de tensión en sus ojos. «Diego ha sido la alegría de mi vida desde el día que nació», continué. «Verlo crecer hasta convertirse en el hombre que es hoy ha sido mi mayor honor como padre». Pausé, tempted to add more. To talk about the nights I'd spent helping him with homework at the kitchen table, about teaching him to change oil in the garage, about the dreams we had shared when he was young. But I remembered his request for something simple and appropriate. «Sofía», dije, girándome hacia mi nueva nuera, «te doy la bienvenida a nuestra familia. Sé que harás muy feliz a Diego». Otro aplauso educado. «Que Dios los bendiga a ambos con muchos años de felicidad y amor». Y con eso terminé mi discurso. Regresé a mi mesa mientras el salón aplaudía cortésmente. Había dicho exactamente lo que se suponía que debía decir. Nada más, nada menos. Pero cuando me senté no pude evitar sentir que había perdido una oportunidad importante. Una oportunidad de realmente honrar la relación que Diego y yo habíamos tenido, de hablar sobre el viaje que habíamos hecho juntos,
demostrar a todos los presentes el amor profundo que sentía por mi hijo. En su lugar, había dado un discurso que cualquier padre podría haber dado sobre cualquier hijo. Después de los discursos, comenzó el baile. La primera pieza fue para Diego y Sofía, quienes se movieron por la pista como si estuvieran flotando. Habían tomado clases de baile específicamente para este momento y se veía perfectamente coreografiado. Luego, Diego bailó con Doña Mercedes y Sofía bailó con Don Alejandro. Era hermoso verlos, y las fotografías serían perfectas para el álbum de bodas. Cuando llegó el momento en que tradicionalmente el padre del novio baila con la novia, Sofía se acercó a mí con una sonrisa genuina. «Don Roberto», me dijo, «me concede este honor». Bailamos juntos una pieza completa y durante esos minutos Sofía fue genuinamente cálida y conversadora. Me habló sobre lo mucho que amaba a Diego, sobre lo agradecida que estaba de ser parte de su familia y sobre lo mucho que respetaba el trabajo que había hecho criándolo solo. «Diego me ha contado tantas historias sobre usted», me dijo mientras bailábamos. «Sobre cómo le enseñó todo lo que sabe, sobre lo duro que trabajó para darle una buena educación. Estoy muy agradecida por el hombre en que lo convirtió». Sus palabras fueron sinceras, y por primera vez en todo el día me sentí verdaderamente apreciado por la familia Herrera. Después del baile con Sofía, la fiesta continuó hasta altas horas. Había música en vivo, más baile y conversaciones que se extendían por todo el salón. Los invitados parecían estar genuinamente disfrutando, y Diego y Sofía irradiaban felicidad. Cerca de la medianoche, Diego se acercó al micrófono una vez más. Pensé que tal vez iba a anunciar que él y Sofía se retiraban o simplemente a agradecer una vez más a todos por venir. Pero lo que dijo me dejó sin aliento. «Quiero tomar un momento más», dijo Diego, su voz clara y fuerte a través del sistema de sonido, «para agradecer a alguien muy especial». El salón se calmó y todas las miradas se dirigieron hacia la mesa principal. Esta boda no habría sido posible sin el apoyo increíble de mi suegro, don Alejandro Herrera. Mi corazón se hundió. «Don Alejandro», continuó Diego, «usted no solo nos dio esta celebración hermosa, sino que también me ha dado un trabajo, una carrera y un futuro que nunca podría haber imaginado. Me ha tratado como a un hijo desde el primer día y ha hecho todo lo posible para asegurar que Sofía y yo tengamos la mejor vida posible». El salón estalló en aplausos, y don Alejandro se puso de pie para recibir el reconocimiento. «Mi suegro lo hizo todo», declaró Diego con emoción evidente en su voz. «Esta noche, este lugar, esta celebración, las oportunidades que tengo, todo es gracias a él». Mientras aplaudía de pie junto con el resto del salón, sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. No fue solo lo que Diego dijo, sino lo que no dijo. No hubo mención de los años que había trabajado para pagar su educación, del terreno que había vendido para contribuir a esta boda, de las noches que había pasado ayudándolo con tareas cuando era niño. Para Diego, en este momento, frente a todas estas personas importantes, su suegro había hecho todo. Y yo, su padre, era invisible. Don Alejandro tomó el micrófono y dio una respuesta humilde y elegante, hablando sobre lo orgulloso que estaba de Diego y sobre cómo la familia Herrera lo consideraba ya un hijo. Pero yo apenas pude escuchar sus palabras sobre el rugido de sangre en mis oídos y el dolor que se extendía por mi pecho. Cuando la música comenzó de nuevo y las conversaciones se reanudaron, me quedé de pie junto a mi mesa, sonriendo automáticamente mientras por dentro me desmoronaba. Mi hermano Carlos se acercó a mí. «Roberto, ¿estás bien? Te ves pálido». «Estoy bien», mentí, «solo un poco cansado». Pero no estaba bien.
En ese momento me di cuenta de que había perdido completamente a mi hijo. No solo se había mudado a un mundo diferente, había reescrito la historia de su propia vida para que yo apenas apareciera en ella. Para él, su vida real había comenzado cuando conoció a la familia Herrera. Todo lo que vino antes era simplemente prólogo. Durante los siguientes minutos, traté de mantener la compostura mientras saludaba a varios invitados que se acercaron para felicitarme por la boda. Cada conversación era una tortura sutil, ya que todos querían hablar sobre lo afortunado que era Diego de haberse casado con la familia Herrera, sobre las oportunidades que tendría, sobre el futuro brillante que le esperaba. Nadie mencionó el papel que yo había jugado en criar al hombre en quien Diego se había convertido. Era como si fuera un fantasma en la boda de mi propio hijo. Alrededor de la 1 de la mañana decidí que ya no podía soportar más. Me acerqué a Diego para despedirme, planeando irme discretamente sin crear ningún drama. «Papá», me dijo cuando me acerqué, «¿ya te vas?» «Sí, ha sido un día muy largo. Fue una boda hermosa, Diego. Sofía y tú se ven muy felices». «Gracias, papá, y gracias por todo lo que hiciste para hacer esto posible». Sus palabras fueron sinceras, pero también genéricas. Podría haber estado agradeciendo a cualquier invitado que hubiera contribuido de alguna manera. Nos abrazamos, y le deseé buena suerte en su luna de miel. Pero mientras caminaba hacia la salida, no pude evitar sentir que me estaba despidiendo de mucho más que de una boda. Me estaba despidiendo de mi hijo. En el estacionamiento me senté en mi camioneta por varios minutos antes de encender el motor. Las luces del salón de baile brillaban a través de las ventanas y podía escuchar la música y las risas que continuaban adentro. Había sido testigo de la boda más hermosa que había visto jamás, pero también había sido humillado de la manera más profunda posible. Mi hijo había declarado públicamente que otra persona había hecho todo por él, borrando efectivamente décadas de sacrificio, amor y dedicación que yo había invertido en criarlo. Mientras manejaba a casa a través de las calles vacías de Guadalajara, no tenía idea de que en menos de 24 horas recibiría una llamada telefónica que cambiaría completamente todo lo que pensaba que sabía sobre esta noche. Una llamada que me haría regresar al micrófono y finalmente contar mi verdadera historia. Llegué a casa pasadas las 2 de la mañana, pero no pude dormir. Me senté en mi pequeña sala de estar, todavía vestido con mi traje de boda, mirando las fotografías de Diego que llenaban las repisas. En cada una de esas fotografías yo estaba presente. Había sido testigo de cada momento importante de su vida, pero esa noche, en la celebración más importante, había sido reducido a una nota al pie de página. Mi suegro lo hizo todo. Esas palabras seguían resonando en mi cabeza como un disco rayado. Cada vez que las recordaba, sentía el mismo puñetazo en el estómago, la misma sensación de haber sido borrado de la vida de mi propio hijo. Me serví un whisky, algo que rara vez hacía, y traté de procesar lo que había pasado. Tal vez Diego simplemente había estado emocionado y agradecido en el momento, pero sabía que me estaba mintiendo a mí mismo. Diego había elegido esas palabras cuidadosamente. En el momento más público de la noche, había elegido honrar a don Alejandro como la persona responsable de todo su éxito. Pasé el resto de la noche despierto, alternando entre dolor, ira y una tristeza profunda que no había sentido desde que murió Carmen. Cuando finalmente amaneció, me di cuenta de que algo fundamental había cambiado en mí durante esas horas oscuras. Ya no iba a luchar por la atención o el reconocimiento de mi hijo. Había hecho mi parte como padre, había criado a un hombre bueno y exitoso, y ahora era tiempo de aceptar que su nueva familia era más importante para él que la antigua.
Alrededor de las 10 de la mañana sonó el teléfono. «¿Señor Roberto Mendoza?», preguntó una voz femenina que no reconocí. «Sí, soy yo». «Le habla María González del Hospital Civil. Tengo una llamada muy importante para usted de parte de un paciente que dice conocerlo desde hace muchos años. Dice que se llama Esteban Morales». El nombre me pegó como un rayo. Esteban Morales había sido mi mejor amigo durante la infancia y la adolescencia. Habíamos perdido contacto hace más de 20 años cuando él se mudó a Estados Unidos. «Sí, por favor, pásenme la llamada». «Roberto, ¿eres tú, hermano?». La voz era débil pero inconfundiblemente familiar. «Esteban, Dios mío, ¿qué estás haciendo en Guadalajara?». «Hermano, estoy muy enfermo. Cáncer. Regresé a México porque quería morir en casa. Los doctores dicen que me quedan solo unos días. ¿Dónde estás? Voy para allá inmediatamente. Roberto, hay algo muy importante que necesito decirte antes de morir. Algo sobre tu hijo Diego. Lo que tengo que decirte va a cambiar todo lo que pasó anoche en la boda. ¿Cómo sabes tú sobre la boda de Diego? Ven, hermano, por favor, no tengo mucho tiempo». Conduje al Hospital Civil con la mente llena de preguntas. Encontré a Esteban en una habitación del pabellón de oncología. El cáncer había reducido su cuerpo fuerte a una sombra frágil, pero sus ojos seguían siendo los mismos que recordaba de nuestra juventud. «Roberto», me dijo con una sonrisa débil, «gracias por venir». Nos abrazamos cuidadosamente y pude sentir lo frágil que se había vuelto. «Roberto, anoche estuve viendo las noticias locales. Cubrieron la boda de Diego con la hija de los Herrera. Vi las fotos, los videos del evento. ¿Cómo supiste que era mi hijo?». «Porque Diego se parece exactamente a ti cuando eras joven. Pero Roberto, hay algo que no sabes sobre don Alejandro Herrera. Algo que cambia todo». Esteban pausó para tomar aliento antes de continuar. «¿Recuerdas hace 25 años, cuando yo trabajaba para esa compañía de construcción antes de irme a Estados Unidos? Trabajé en un proyecto muy grande aquí en Guadalajara. El cliente era un hombre joven que estaba empezando en el negocio. Se llamaba Alejandro Herrera». Mi corazón comenzó a latir más rápido. Durante la construcción hubo un accidente muy grave. Un trabajador murió cuando se colapsó parte de una estructura. La investigación mostró que habían usado materiales de mala calidad para ahorrar dinero. ¿Y qué tiene que ver esto conmigo? El trabajador que murió se llamaba Miguel Mendoza. El mundo se detuvo a mi alrededor. «Roberto, el hombre que murió en ese accidente era tu hermano mayor. Miguel». Las lágrimas comenzaron a correr por mi rostro. Miguel había muerto en un accidente de construcción cuando Diego tenía apenas 3 años. Nunca había sabido los detalles exactos. «Esteban, ¿estás seguro?». «Completamente seguro. Y hay más. Después del accidente, don Alejandro fue demandado por la familia de Miguel, pero usó su dinero y sus conexiones para minimizar su responsabilidad legal. Le pagó una compensación muy pequeña a la viuda de Miguel y se aseguró de que la historia no apareciera en los periódicos. ¿Por qué nunca supe esto? Porque don Alejandro se aseguró de que nadie lo supiera. Cambió el nombre de su empresa y básicamente enterró toda la historia». Esteban señaló hacia una caja de cartón junto a su cama. «Roberto, todo está ahí. Los reportes de la investigación, los documentos legales, las fotografías del sitio de construcción, todo lo que necesitas para probar que don Alejandro Herrera fue responsable de la muerte de tu hermano». «Pero, ¿por qué me lo dices ahora?». «Porque anoche, cuando vi a tu hijo agradeciéndole públicamente a don Alejandro por hacer todo por él, no pude soportarlo. Roberto, el hombre que tu hijo está honrando como a un padre, es el mismo hombre responsable de la muerte de tu hermano. ¿Crees que don Alejandro sabe quién soy yo?».
Sin duda. Un hombre como él no permitiría que su hija se casara con alguien sin investigar completamente la familia. Él sabe exactamente quién eres. Entonces, ¿por qué permitió la boda? Porque para él, tú no eres una amenaza, eres solo un mecánico sin recursos. Probablemente piensa que aunque supieras la verdad, no podrías hacer nada al respecto. Roberto, continuó Esteban, Diego merece saber la verdad sobre el hombre que está honrando. Merece saber que mientras él le está agradeciendo a don Alejandro por darle todo, don Alejandro le quitó todo a su familia 25 años atrás. Pasé las siguientes 2 horas revisando los documentos que Esteban había guardado durante 25 años. Todo estaba ahí. Reportes que mostraban claramente que el accidente había sido causado por negligencia, correspondencia legal que documentaba cómo don Alejandro había usado su influencia para minimizar su responsabilidad, y fotografías del sitio que mostraban las condiciones peligrosas. Era evidencia irrefutable de que don Alejandro Herrera había sido responsable de la muerte de mi hermano Miguel. Esteban, ¿qué se supone que haga con esta información? Lo que tú decidas. Pero Roberto, hay algo más que debes saber. Ayer, antes de la boda, don Alejandro visitó a varios periodistas locales. Les dio información sobre la boda para controlar la narrativa. Quería asegurarse de que todas las historias enfatizaran lo generosa que había sido su familia. ¿Cómo sabes esto? Porque uno de los periodistas es amigo mío desde la infancia. Roberto, ¿no ves lo que está pasando? Don Alejandro no solo está tomando a tu hijo, está reescribiendo la historia para hacer que parezca que tu familia le debe todo a él. En ese momento, entendí completamente la situación. Don Alejandro había orquestado todo el proceso para asegurar que mi familia quedara públicamente en deuda con él para siempre. Roberto, resulta que van a hacer un seguimiento mañana por la noche, un programa especial sobre bodas de la alta sociedad. Van a incluir una entrevista con don Alejandro sobre lo orgulloso que está de su nuevo yerno. ¿Y qué se supone que haga al respecto? Puedes contactar a la estación de televisión, puedes decirles que tienes información importante sobre don Alejandro Herrera que el público debería saber. Esa tarde, después de dejar a Esteban en el hospital, regresé a casa con la caja de documentos. Pasé horas leyendo cada página, entendiendo completamente el alcance de lo que don Alejandro había hecho. Esa noche tomé una decisión que cambiaría mi vida para siempre. Llamé a la estación de televisión. Me gustaría hablar con el productor del programa especial sobre bodas que van a transmitir mañana por la noche. ¿Puede decirme el motivo de su llamada? Soy Roberto Mendoza, el padre del novio de la boda, Herrera Mendoza. Tengo información muy importante sobre don Alejandro Herrera que creo que el público debería saber. Me transfirieron a un productor llamado Fernando Ruiz, quien inicialmente parecía escéptico. Señor Mendoza, ¿hay algún problema con la cobertura que hicimos? No es sobre la cobertura, es sobre don Alejandro Herrera. Tengo evidencia documentada de que fue responsable de la muerte de un trabajador hace 25 años y que usó su dinero para encubrir su responsabilidad. Señor Mendoza, esas son acusaciones muy serias. ¿Tiene evidencia para respaldar lo que está diciendo? Tengo reportes de investigación, documentos legales y fotografías. Todo documenta claramente la negligencia de don Alejandro. ¿Y por qué está trayendo esto a nuestra atención ahora? Porque el trabajador que murió era mi hermano Miguel, y porque anoche vi a mi hijo agradecer públicamente a don Alejandro por hacer todo por él, sin saber que el mismo hombre fue responsable de la muerte de su tío. ¿Estaría dispuesto a venir a la estación esta tarde para una entrevista? Sí, estaré ahí. Esa tarde pasé 3 horas en la estación de televisión.
Fernando Ruiz y un equipo de investigadores revisaron meticulosamente todos los documentos. Al final, concluyeron que la evidencia era sólida y verificable. Señor Mendoza, esta es una historia muy importante, pero entiendo que involucra a su propio hijo. ¿Está seguro de que quiere proceder? Estoy seguro de que mi hermano Miguel merece justicia y estoy seguro de que mi hijo merece conocer la verdad. La entrevista que grabé fue la cosa más difícil que había hecho en mi vida. Fernando me hizo preguntas directas sobre la muerte de Miguel, sobre los documentos que probaban la negligencia de don Alejandro y sobre cómo me había sentido cuando mi hijo había honrado públicamente al hombre responsable de la muerte de su tío. Conté toda la historia. Hablé sobre Miguel, sobre el accidente, sobre cómo don Alejandro había usado su dinero para evitar la responsabilidad completa. Hablé sobre los últimos meses preparando la boda, sobre cómo me había sentido progresivamente marginado y sobre el momento devastador cuando Diego había declarado que mi suegro lo hizo todo. Señor Mendoza, ¿qué espera que pase después de que se transmita esto? Tal vez Diego nunca me perdone por arruinar su relación con la familia Herrera, pero al menos habrá tomado sus decisiones basándose en la verdad completa. El programa se transmitió al día siguiente por la noche. La primera parte mostró las imágenes hermosas de la boda, incluyendo el momento cuando Diego había declarado que mi suegro lo hizo todo. Luego vino mi entrevista. Durante los siguientes 15 minutos contaron toda la historia. La muerte de Miguel, la negligencia documentada, el encubrimiento y cómo me había sentido cuando mi hijo había honrado al hombre responsable de la muerte de su tío. Después de que terminó el programa, mi teléfono comenzó a sonar inmediatamente. Eran periodistas, familiares y amigos que no podían creer lo que habían escuchado. Pero la única llamada que esperaba, la de Diego, no llegó. Diego regresó de su luna de miel el jueves por la tarde. Esa noche, alrededor de las 10, finalmente apareció en mi puerta. Se veía terrible, demacrado, con ojeras profundas, como si no hubiera dormido en días. «Papá», me dijo cuando abrí la puerta, «necesitamos hablar». Nos sentamos en mi pequeña sala de estar. «Papá, ¿por qué no me dijiste sobre el tío Miguel?» «Porque hasta hace una semana yo no sabía que don Alejandro estaba involucrado en su muerte». «¿Y por qué decidiste hacer esto público en lugar de hablar conmigo primero?» «Porque estabas en tu luna de miel y porque sabía que si te lo decía en privado, pensarías que estaba siendo celoso o vengativo». Diego se quedó callado por un momento largo. «Papá, ¿sabes lo que has hecho? ¿Sabes cómo esto afecta mi vida, mi matrimonio, mi carrera?» «Sí, lo sé, y lo siento, pero Diego, ¿sabes lo que se sintió escucharte decir que mi suegro lo hizo todo cuando el mismo hombre fue responsable de la muerte de tu tío?» Diego comenzó a llorar. «Papá, yo no sabía. Nunca hubiera dicho eso si hubiera sabido». «Lo sé, mijo, y es por eso que era importante que supieras la verdad». «Pero papá, don Alejandro me ha tratado muy bien. Me ha dado oportunidades que nunca habría tenido sin él. Y tal vez eso es genuino, Diego, pero también es posible que sea su forma de lidiar con la culpa de lo que pasó hace 25 años. ¿Qué se supone que haga ahora? Con la verdad, Diego, siempre con la verdad». Pasamos las siguientes horas hablando sobre todo. Sobre Miguel, sobre la boda, sobre cómo me había sentido durante los últimos meses y sobre por qué había tomado la decisión de hacer pública la historia. «Papá», me dijo finalmente, «lamento haberte hecho sentir invisible en mi boda. Lamento haber dicho que don Alejandro lo hizo todo. Nada de eso era verdad. Diego, tú estabas agradecido y emocionado. Es entendible». «No, papá, no es entendible. Tú eres quien lo hizo todo».
Tú fuiste quien me crió solo después de que murió mamá. Tú fuiste quien trabajó 60 horas a la semana para pagar mi educación. Tú fuiste quien vendió tu terreno para contribuir a mi boda. ¿Cómo supiste sobre el terreno? Porque ayer, cuando don Alejandro me confrontó sobre el programa, él me dijo todo lo que había investigado sobre nuestra familia. Sabía sobre el terreno, sobre nuestras finanzas, sobre todo. ¿Y qué te dijo sobre el programa? Me dijo que tú estabas celoso y resentido, que estabas tratando de arruinar mi felicidad porque no podías aceptar que yo hubiera superado nuestras circunstancias humildes. ¿Y qué le dijiste tú? Al principio le creí. Estaba furioso contigo, pero luego he pasado 2 días investigando todo lo que dijiste en esa entrevista. Hablé con Rosa, la viuda del tío Miguel, revisé los récords públicos del accidente. ¿Y qué encontraste? Que todo lo que dijiste era verdad. Papá, don Alejandro no solo fue negligente en el accidente que mató al tío Miguel. Ha tenido varios otros incidentes similares a lo largo de los años. Papá, ¿sabes qué fue lo que más me dolió de todo esto? ¿Qué? Darme cuenta de que durante meses he estado viviendo una mentira. He estado agradeciendo al hombre equivocado, honrando al hombre equivocado y descuidando al hombre que realmente merece mi gratitud y mi respeto. Diego se acercó y me abrazó fuerte. Papá, lo siento mucho. Siento haber estado tan ciego, siento haberte hecho sentir invisible y siento no haber reconocido públicamente todo lo que has hecho por mí. Ya no importa, mijo. Sí importa, y voy a arreglarlo. ¿Qué quieres decir? Mañana por la noche, la misma estación de televisión va a hacer un programa de seguimiento sobre toda esta historia. Me han invitado a participar para dar mi perspectiva. ¿Y qué vas a decir? Voy a decir la verdad. Toda la verdad sobre quién realmente lo hizo todo en mi vida. Al día siguiente, Diego regresó a mi casa con una propuesta inesperada. Papá, quiero que vengas conmigo al programa de televisión esta noche. Diego, no creo que sea buena idea. No, papá. Dijiste la verdad, y ahora quiero que estés ahí cuando yo diga mi verdad. El programa esa noche fue completamente diferente al anterior. Esta vez, Diego fue el protagonista principal. Fernando Ruiz introdujo a Diego como el joven que fue el centro de la controversia y que ahora quiere contar su propia historia. Diego, ¿cómo te sentiste cuando viste el programa la semana pasada? Inicialmente, estaba furioso con mi padre. Pensé que estaba tratando de arruinar mi felicidad por celos o resentimiento. ¿Y qué cambió tu perspectiva? Investigar los hechos por mí mismo. Todo lo que mi padre dijo era verdad. ¿Cómo te hace sentir eso? Me hace sentir manipulado. Durante meses he estado agradeciendo al hombre equivocado por las bendiciones en mi vida. Fernando entonces se dirigió hacia mí. Roberto, ¿cómo te sientes al escuchar a tu hijo decir esto? Me siento orgulloso de él por tener el valor de enfrentar la verdad, incluso cuando es difícil. Diego, continuó Fernando, en la boda dijiste que tu suegro lo hizo todo. Ahora que conoces toda la historia, ¿cómo describirías quién realmente lo hizo todo en tu vida? Diego se enderezó en su silla y me miró directamente. Mi padre lo hizo todo, dijo con voz clara y fuerte. Mi padre trabajó 18 horas al día durante años para darme la educación que don Alejandro se lleva el crédito por haber hecho posible. Mi padre me enseñó valores de honestidad y trabajo duro que ninguna cuenta bancaria puede comprar. Mi padre vendió su tierra para contribuir a mi boda, porque su orgullo como padre era más importante que su seguridad financiera. Diego pausó, con lágrimas en los ojos. Mi padre crió solo a un niño de 13 años después de que murió mi madre, sin quejarse nunca, trabajando en su taller para asegurar que yo tuviera todo lo que necesitaba. Mi padre sacrificó su comodidad personal y su futuro financiero para darme oportunidades que él nunca tuvo. Y más importante que todo eso, continuó Diego,
Mi padre tuvo el valor de arriesgar nuestra relación para asegurar que yo conociera la verdad. Eso no es celos o resentimiento. Eso es amor paternal, en su forma más pura. Fernando se dirigió hacia mí nuevamente. Roberto, ¿qué sientes al escuchar estas palabras de tu hijo? No pude responder inmediatamente porque estaba llorando. Después de meses de sentirme invisible, escuchar estas palabras era abrumador. Me siento como el padre más afortunado del mundo, logré decir finalmente. Diego, ¿qué planes tienes para el futuro? Mi padre y yo vamos a expandir su taller mecánico juntos. Vamos a combinar su experiencia de 30 años con mi educación en ingeniería para crear algo especial. Y vamos a hacerlo con honestidad, integridad y respeto por cada persona que trabaje con nosotros. Después del programa, mientras manejábamos de regreso a casa, Diego y yo hablamos sobre el futuro. Papá, sé que los próximos meses van a ser difíciles, pero por primera vez en meses estoy completamente seguro de algo. Los siguientes meses fueron exactamente tan difíciles como Diego había predicho. Algunos clientes del taller decidieron llevarse sus autos a otros lugares. Don Alejandro usó su influencia para asegurar que Diego fuera blacklisted de ciertos trabajos. Pero también pasaron cosas inesperadas y maravillosas. Otros clientes, impresionados por la honestidad que habíamos mostrado, comenzaron a recomendar nuestro taller. Empresarios jóvenes se identificaron con nuestra historia y comenzaron a buscar nuestros servicios. Diego aplicó su educación en ingeniería para modernizar nuestras operaciones, implementando nuevas tecnologías que mejoraron tanto la eficiencia como la calidad de nuestro trabajo. 6 meses después del programa de televisión, habíamos expandido el taller, contratado a 3 mecánicos adicionales y establecido contratos de mantenimiento con varias empresas locales. Pero más importante que el éxito del negocio fue la reconstrucción de nuestra relación padre-hijo. Diego comenzó a venir al taller todos los días, no como el joven universitario que visitaba ocasionalmente, sino como mi socio de negocios y mi hijo adulto que finalmente entendía y apreciaba el trabajo que habíamos estado haciendo juntos. Papá, me dijo una tarde mientras trabajábamos en un motor, ¿alguna vez lamentas haber hecho público lo de don Alejandro? Nunca. Le respondí sin dudar. Fue lo correcto. Es gracioso, dijo Diego. Don Alejandro me ofreció todo lo que pensé que quería. Dinero, estatus, conexiones sociales, pero nada de eso me hizo tan feliz como trabajar aquí contigo. ¿Y por qué crees que es así? Porque esto es real. Esto es honesto. Esto es quien realmente soy. Un año después del programa de televisión, Diego me hizo una propuesta que nunca había esperado. Papá, Sofía y yo hemos estado hablando y queremos renovar nuestros votos matrimoniales. ¿Por qué? Porque queremos tener una ceremonia que realmente refleje quiénes somos. La primera boda fue el sueño de don Alejandro, no el nuestro. ¿Y qué tipo de ceremonia quieren? Algo simple, en el parque donde solías llevarme cuando era niño. Solo familia cercana y amigos verdaderos. Y papá, quiero que tú oficies la ceremonia. La ceremonia de renovación de votos se llevó a cabo 6 meses después, en el pequeño parque donde Diego había jugado cuando era niño. Era exactamente lo opuesto de la primera boda, simple, íntima y auténtica. Había apenas 30 invitados, mi hermano Carlos y su familia, algunos clientes del taller que se habían vuelto amigos verdaderos, compañeros de trabajo de Sofía y algunos amigos de Diego de la universidad. No había floristas profesionales, pero Sofía y algunas amigas habían decorado el área con flores silvestres. No había fotógrafo de bodas, pero mi hermano Carlos tomó fotografías. No había catering elegante, pero hicimos una carne asada después de la ceremonia. Cuando llegó el momento de los votos, Diego se dirigió a Sofía con palabras que vinieron directamente de su corazón. Sofía,
Hace un año nos casamos en una ceremonia hermosa, pero rodeados de mentiras y expectativas que no eran nuestras. Hoy quiero casarme contigo de nuevo, esta vez con la verdad completa entre nosotros. Diego se giró hacia mí. Papá, frente a todos estos testigos, quiero decir algo que debería haber dicho hace mucho tiempo. Tú lo hiciste todo. Tú me criaste, me educaste, me enseñaste valores y me amaste incondicionalmente. Todo lo bueno en mi vida comenzó contigo. No pude evitar llorar mientras oficializaba su matrimonio por segunda vez. Pero estas lágrimas eran de alegría, de orgullo y de una satisfacción profunda que venía de saber que había criado a un hombre de carácter e integridad. Después de la ceremonia, Diego tomó un micrófono improvisado para hacer un discurso. Quiero agradecer a todos por acompañarnos hoy en una celebración que es realmente nuestra, pero sobre todo quiero agradecer a mi padre, Roberto Mendoza. Hace un año, en una iglesia elegante frente a cientos de personas importantes, cometí el peor error de mi vida. Le di crédito al hombre equivocado por todo lo bueno en mi vida. Hoy, frente a las personas que realmente me importan, quiero corregir ese error. Papá, tú fuiste quien trabajó turnos dobles para pagar mi educación. Tú fuiste quien me enseñó que el trabajo honesto es más valioso que el dinero fácil. Tú fuiste quien me mostró que la integridad es más importante que las conexiones sociales. Tú fuiste quien tuvo el valor de arriesgar nuestra relación para asegurar que yo conociera la verdad. Tú lo hiciste todo, papá, y espero pasar el resto de mi vida siendo digno del sacrificio que hiciste por mí. Mientras escuchaba a mi hijo hablar esas palabras, me di cuenta de que el viaje que habíamos hecho juntos había valido cada momento de dolor, cada momento de duda, cada momento de incertidumbre. Había recuperado a mi hijo, pero más que eso, había ayudado a mi hijo a encontrarse a sí mismo. Esa noche, mientras manejaba a casa, reflexioné sobre todo lo que había pasado durante el último año. Había comenzado sintiendo que había perdido a mi hijo para siempre, que me había vuelto irrelevante en su vida. Pero había terminado no solo recuperando a mi hijo, sino también descubriendo que el amor paternal verdadero a veces requiere el valor de arriesgar todo por la verdad. La llamada al micrófono que había recibido no había sido la que esperaba en la boda de Diego, pero había sido la más importante de mi vida. La llamada a defender la verdad, a honrar la memoria de mi hermano Miguel y a reclamar mi lugar legítimo como padre. Ahora, finalmente, mi hijo sabe exactamente quién lo hizo todo en su vida, y esa verdad nos ha hecho libres a ambos.